Mi nombre es Luis Fernando Salgado de Agüeros. Soy de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Química en Educación Secundaria. En esta ocasión vamos a presentar el video exposición sobre temas demasiado relevantes. La química forma parte muy importante en la historia, por eso es el nombre que lleva la materia, química en la historia. Tal vez suene raro porque estaríamos más familiarizados con un nombre como historia de la química, pero acá se enfoca en esa parte donde la química fue relevante en parte de la historia, con todas esas aportaciones que tuvo, no solo durante siglos pasados, sino también después de ese periodo, llegando hasta la actualidad, con nuevas aportaciones, como todos esos nuevos instrumentos impulsados por personas que aportaron mucho con sus conocimientos y sobre todo porque fueron capaces de romper paradigmas en una época donde hacerlo era demasiado complicado. Y destaca el demostrar que las mujeres también forman parte importante de la ciencia y que, claro, pasan a la historia de la química a base de grandes méritos. En esta ocasión decidí optar por un mapa conceptual, pero con un diseño más atractivo, simulando un cerebro del cual parten las ideas más interesantes, siendo guiados por flechas para que se siga una secuencia. He elegido realizarlo de esta forma porque se me hace una manera más sencilla de organizar ideas y una manera más sencilla para que el lector comprenda esas ideas. Personalmente, me ayuda mucho organizar la información de esa manera. Con la información que se da en el organizador gráfico, comprendo en general el tema y retomo todo aquello que no viene. Y así capto de mejor manera la información sobre el tema en específico que estamos trabajando. Un buen color y un buen diseño ayuda mucho. Las mujeres toman un papel destacado en la ciencia, donde destaca una mujer que perteneció a la alquimia griega y que probablemente fue la primera mujer que se dedicó a la química. Hablamos de María la Hebrea, o como muchos la conocían, María la Judía. Aunque muy poco se sepa sobre ella, lleva a su nombre uno de los inventos que en la actualidad son muy utilizados, desde un laboratorio muy sofisticado hasta en una cocina doméstica. Es nada más y nada menos que el baño María, el cual consiste en calentar de forma indirecta variadas cosas, como los matraces con agua caliente como intermediario. Este método evita que el recipiente esté en contacto directo con el fuego. Actualmente es de gran utilidad, pues es utilizado en muchas cocinas mexicanas. Por ejemplo, cuando se realiza un postre que tiene como ingrediente el chocolate. Sabemos que al realizar este proceso de fundir chocolate, debemos ser muy cuidadosos porque fácilmente puede quemarse. Entonces, con este método se logra calentar de una forma en la que difícilmente se nos puede quemar. Pero no es todo. En este sentido, muy cotidiano, muchas madres tienen que dejar a sus bebés con otras personas mientras ellas trabajan. Y entonces dejan sus biberones con leche materna. Pero llega un caso muy particular, donde el bebé se llega a dormir y al despertar la leche está en una temperatura no deseada. Entonces se utiliza este método para evitar que la leche esté en contacto directo con el recipiente y así podamos tener más controlada la temperatura y también la leche no llega a perder sus nutrientes. No descartamos el uso que se le da en los laboratorios. Por ejemplo, se utiliza para mantener las muestras con una temperatura constante
durante un periodo largo de tiempo. También para el calentamiento de reactivos o para permitir que ciertas reacciones químicas se produzcan a altas temperaturas. Aunque este fue un invento más conocido, en todos los experimentos que realizaba, empleó aparatos sumamente novedosos, que para esa época eran muy importantes. Uno de ellos fue el trívicos, el cual era un sistema de destilación con 3 brazos, los cuales terminaban en un recipiente de vidrio. Por esa forma de terminar se le puso el nombre de trívicos, que significa recipiente. Este aparato se utilizaba para separar las diferentes sustancias de líquidos, permitiendo recoger lo destilado de 3 puntos a la vez. Consistía en un recipiente de barro en el cual se le ponía el líquido que se iba a destilar. El aparato utilizado para destilar, que se le llamaba alambique. Y de ahí salían 3 tubos de cobre que terminaban en los recipientes de vidrio antes mencionados. Entonces, una gotera del aparato que se utilizaba para destilar recogía lo destilado y lo dirigía a los tubos de cobre. María, en los escritos que deja, explica la forma de hacer este grandioso instrumento. Describe que los 3 tubos de cobre deben de ser un poco más gruesos que un sartén de cobre pastelero. Describía que la longitud era aproximadamente de 1,5 codos. Es decir, un codo es lo que mide desde la planta de tu mano hasta el codo. También otro tubo de cobre del ancho de una mano y con una abertura que sea igual a la cabeza del aparato utilizado para destilar. Los 3 tubos deben de tener unos orificios con los que se puedan unir lateralmente a cada lado. Y así uno de los tubos se coloca pareciendo el dedo pulgar de una mano y los otros 2 juntos como el dedo índice y el dedo medio. En el fondo de la cabeza del alambique debe tener 3 orificios que estén ajustados a los tubos que van soldados en cada uno de sus sitios donde encajen. Después se coloca la cabeza del alambique, que ya se mencionó, sobre el recipiente de barro que contiene la mezcla que se va a destilar. Esta se tiene que tapar muy bien con pasta de harina. Sabemos que la pasta de harina, después de su preparación, se hace rígida, sí, como una piedra. Hace que comúnmente en la actualidad sea utilizada en las manualidades. Las más comunes es para hacer estatuas pequeñas. Por eso usaban este material para tapar herméticamente donde se unían las diferentes partes del recipiente de barro. Para terminar, a los tubos se les tenía que poner los peculiares recipientes de vidrio, pero uno que fuera lo suficientemente fuerte para resistir el efecto de calor. En esa época se utilizaba este artefacto para obtener agua de azufre, como también se utilizaba para producir perfumes y medicinas. También gracias a este instrumento, María la Judía hace referencia por primera vez a un ácido obtenido del vinagre. Estamos hablando del ácido acético, que en la actualidad cuenta con numerosísimas aplicaciones en la industria farmacéutica, fotográfica y agrícola. Actualmente, este proceso de destilación es de gran utilidad y se le da una importancia muy notable. Se utiliza para destilar el fermento de frutas o de otros productos naturales y así obtener bebidas alcohólicas. Se hierve el fermento a unos 80 grados Celsius aproximadamente, que es lo de la temperatura de ebullición del alcohol, y así se le separa del agua que permanece en el recipiente. Se sabe que María escribió varios textos sobre la alquimia, aunque ninguno de sus escritos han sobrevivido en su forma original.
Sin embargo, sus enseñanzas fueron ampliamente citadas por personas de la religión egipcia que son llamados hermetistas. Su principal obra conocida es Extractos hechos por un filósofo cristiano anónimo, en donde están descritas y nombradas las operaciones que más adelante serían la base de la alquimia: la leucosis, que es el blanqueo, y la xantosis, que es el amarilleo. Una se hacía por trituración y la otra por calcinación. En el procedimiento que utilizaba María tratando de obtener oro, el cual era caracterizado por su color amarillo, trabaja con azufre, que de igual manera su color es amarillo, y llega a obtener sulfuros, que son los del plomo, plata y cobre. Esto la lleva a que otro invento lleve su nombre, ya que estos sulfuros después se emplearon en pinturas y se le dio el nombre a esta mezcla como negro de María.